Tremenda esa perspectiva que no es positiva para la región de América Latina, y para conversar más al respecto de esto vamos a invitar a la economista argentina Diana Mondino, quien es parte de la Universidad SEMA y se conecta con nosotros desde Argentina. Economista, le doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros en DNews. Este panorama de la región cae como un baldazo de agua fría, pero aparentemente no es ninguna sorpresa. América Latina venía enfriándose, algunos señalan como factores importantes la pandemia y la guerra en Ucrania. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buenos días. Buenos días. Mira, indudablemente la pandemia y la guerra tienen influencia, pero tienen la misma influencia en todas partes del mundo y sin embargo América Latina es la que se ve más afectada. Creo que hay mucho de las políticas que se van llevando a cabo en distintos países, en donde en general hay un gran proteccionismo, no se trata de comerciar con el resto del mundo, en donde los niveles educativos de la población no son tan altos como quisiéramos, y sobre todo en todas partes no en todas, pero en muchas partes de Latinoamérica hay una elevada carga impositiva. Lo decía recién el informe que preparabas. A pesar de los salarios muy bajos, tenemos alta carga impositiva. Y yo lo pondría, es cierto que el salario es más bajo, pero ¿no será que es porque hay alta carga impositiva que lo que queda para pagar salarios es muy poco? Por otra parte, con esa carga impositiva no hay adecuada infraestructura, no hay salud, no hay educación a niveles que realmente permitan crecer la economía. Ahora, se habla también de una falta de integración, de una falta, y allí abordo el tema que usted decía, gobiernos muy proteccionistas, muy puertas para adentro. ¿Cuál es el reto ahí de la integración de las economías en América Latina? Porque parece ser también un problema general, digamos, no específicamente de países que pueden estar sufriendo más, sino más bien de una mirada multilateral en la región, ¿no? Tienes toda la razón. En general, salvo Chile, los países no tienen gran complementariedad con otros países, ni vecinos, ni de otros continentes. Casi no hay tratados internacionales. Hay otro tema, que los recursos que cuentan los países son muy parecidos. Entonces, lo lógico es comerciar con el que tiene algo diferente o el que necesita algo diferente. En general, todos tenemos los mismos recursos, agropecuarios, mineros, energéticos, y no se han desarrollado en forma complementaria. Te pongo un ejemplo muy simple. Bolivia tiene gas, pero ahora tiene menos que antes, pero podía vender a Argentina o a Brasil y sin embargo no lo produce dentro de su propio país. Entonces tenemos muchos de estos casos en donde hay potencial de crecimiento muy grande y no se sabe aprovechar. Ahora, cuando el informe del Banco Mundial habla de economías verdes, ¿a qué se refiere y qué países pueden estar marcando el camino en ese rubro en específico? Porque si hablamos de minerales, hay mucha expectativa por lo que pueda ser la explotación del litio, pero no sé si eso entra dentro de las nuevas economías. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, yendo a la última parte de tu pregunta, el litio justamente es indispensable para todo lo que sea baterías, para todo lo que sea eléctrico, para dejar de usar fósiles. El asunto es que cualquier cosa que se produzca necesita algún tipo de recurso. Si en general mucha gente está preocupada por el uso de recursos fósiles, y bueno, la única alternativa que hay hasta ahora desarrollado es elementos eléctricos que no sean con recursos fósiles, por ejemplo, con el litio. Ahora, si el litio tampoco conforma, entonces tendríamos que buscar algún otro mecanismo alternativo económico y hasta ahora no se ha encontrado. El litio, por otra parte, está muy ubicado en lo que se llama el triángulo famoso, que es Bolivia, Chile y Argentina, en donde es una zona muy aislada, en donde si hubiera consecuencias ecológicas, por supuesto nunca son deseables, pero no afecta a una gran masa de población y podría esta población eventualmente si la hubiera, que entiendo que en ninguna de esas zonas hay población autóctona o que se haya radicado hace mucho. Pero el tema de los recursos. ¿Qué se puede hacer con los recursos? Bueno, lo primero es aprovecharlo uno mismo. Y luego de aprovecharlo uno mismo, es indispensable poder comerciar con otros. Y esas dos cosas son las que no están ocurriendo en Argentina. Ahora, En también, Argentina, en Latinoamérica. sí. Claro, y en Argentina tenemos además el tema de la inflación
que alcanza un nivel superior al 90%, pero quería preguntarle específicamente por la inversión privada. Se habla también desde el Banco Mundial de que se están dejando pasar oportunidades y que en vez de que llegue la inversión privada está yéndose de la región, está saliendo de América Latina. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la región no es atractiva para la inversión? Es una triste situación. Básicamente tenemos una carga impositiva sobre las ganancias que tengan las empresas muy alta. Si lo comparas con la que haya en otros países, realmente estamos en desventaja, ya sea contra Europa, Asia, contra todos. La carga impositiva en Argentina es más alta. Por otra parte, aunque esa carga impositiva no fuera más alta, en general tenemos un marco jurídico inestable. No hay certeza de lo que puede llegar a ocurrir. Hay confiscaciones, hay expropiaciones, hay cambios en las situaciones que hacen todo muy difícil. Y hace difícil sobre todo aprovechar lo que hablábamos al principio, una enorme cantidad de gente que está sin trabajo, que tendría capacidad y posibilidad de trabajar y que no consiguen trabajo por falta de inversión. Claro, tiene sentido lo que dice usted y sobre todo cómo impacta en el trabajo de las personas. Y hablando precisamente del impacto que tiene la economía de toda la región, el reto de que si no crece Latinoamérica, no sacamos a más pobres de esa situación, digamos, de precariedad, ¿no? Y esto pasa a ser ya un factor social. ¿Cómo ve esta situación? ¿Cuánto tiene que crecer América Latina para empezar a sacar a más personas del umbral de la pobreza? No solo cuánto tiene que crecer, sino por cuánto tiempo. Cuanto más tiempo crezcas en forma continua, más probable es que haya más inversiones, que la gente pueda capacitarse y pueda meterse en el ámbito laboral. El problema que tenemos en toda Latinoamérica, salvo algunas excepciones, es que hay muchos ciclos y se va cambiando de objetivos o de planes o de signo político simplemente. Entonces eso desincentiva todo tipo de inversión. Por otra parte, tratamos de tener similitudes con países desarrollados en lo que ellos están haciendo ahora. Y hay una frase famosa de un economista que dice: no copies lo que los países desarrollados están haciendo ahora, copia lo que hicieron para llegar a ser desarrollados. Y esa es la parte que nos está faltando también. Necesitamos estabilidad jurídica, necesitamos una carga impositiva baja, necesitamos educación, necesitamos infraestructura. Y si uno mira los presupuestos de los países, no hay una gran proporción yendo a esos destinos. Están yendo a empresas públicas deficitarias, están yendo a fomentar, no sé, hasta espectáculos musicales, cuando el objetivo no debiera ser eso. Algún día vendrán, pero primero tenemos que hacer lo otro. Claro, y con lo otro se refiere, por ejemplo, a situaciones como, le pongo un ejemplo, la empresa Tesla anuncia la apertura de un nuevo centro de fabricación de vehículos en México, por ejemplo. ¿Qué países lideran este impulso que tendría que ser un impulso productivo, digamos? ¿Qué países de la región pasan con mejor nota este examen de crecimiento económico? Bueno, claramente México. Brasil tenía un cierto tipo de políticas que ahora se están revirtiendo ligeramente con Lula, básicamente por una serie de impuestos adicionales. Chile tenía un marco muy estable que en los últimos 2 años ha estado cambiando, pero son los países que en general han atraído más inversiones y son los que han logrado un crecimiento con más estabilidad. Yo soy argentina y lamentablemente no puedo decir que el crecimiento argentino ni siquiera que exista. Hace 10 años que tenemos el mismo PBI o recursos por persona. Otros países como Paraguay y Uruguay sí están creciendo y están creciendo desde una base muy baja, están manteniendo un ritmo de crecimiento alto y sostenido en el tiempo. Eso es verdaderamente notable. Perú, Colombia están teniendo cambios políticos y Centroamérica, bueno, la verdad que las situaciones son muy diferentes entre cada país, pero no funciona. No menciono a Bolivia, a Venezuela, porque todos vemos la situación en la que está. Guyana, sorprendentemente, está creciendo muchísimo porque han admitido o fomentado la exploración petrolera offshore. No sé cuánto de eso le llega ahora a la población, pero sí que el Estado está recaudando muchísimo y depende de cómo asigne esos recursos y, digamos, si se lo queda como en otros países ha sido el caso, que se lo queda toda una clase política, o si se aprovechan
para hacer las obras de infraestructura que el país necesita, probablemente tengan resultados. Pero eso es muy reciente, no tiene más de 2 años. Correcto. Parte del crecimiento también pasa por un shock de infraestructura, ¿cree usted? Porque el Estado fomente el gasto, la inversión en mejorar infraestructura en las principales ciudades de la región. Absolutamente, pero no necesariamente en las principales ciudades, sino en donde están los recursos a explotar. Si tienes una gran capacidad de producción agropecuaria, como tiene Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, bueno, pues las obras que necesitan no es en las urbes, sino en donde está radicada la población que se dedica al campo, en los caminos y en los puertos. Entonces, depende mucho del recurso que tengas, hacia dónde debes dirigir la inversión pública. Y la inversión privada, pues cada uno la hará lo que le parezca más atractivo. Pero la infraestructura es básica, es esencial. Lo primero son caminos. Y te sorprenderías bueno, lo conoces, las dificultades que hay para moverse entre un sitio y otro en Latinoamérica. Las distancias son grandes y no se bajan esos costos. Es muy importante que alguien pueda producir acá y vender allá con un costo bajo, sin que se quede todo el costo en intermediación, en impuestos o en malos caminos. Claro, la situación, por ejemplo, aquí en el Perú es compleja para productores agrícolas de la selva, por ejemplo, que tienen problemas de traer hasta la costa, hasta el puerto sus productos, y allí se elevan los costos y se hace inviable, digamos, impulsar la producción de algunos cultivos. Eso pasa en el Perú, hay un gran déficit de carreteras, de infraestructura y según usted nos explica, es importante que los gobiernos inviertan en infraestructura y esto beneficiará a la larga al crecimiento del PBI. Es esa la dinámica. Ahora también quería preguntarle, ¿cuánto importa la estabilidad monetaria en nuestros países? Porque en la región también hay casos muy disímiles, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Argentina, donde la estabilidad monetaria no pasa por un buen momento, y el caso de otros países como Perú, por ejemplo, donde más bien se destaca la labor del Banco Central de Reserva de mantener el sol como una moneda bien estable. ¿Cómo lo ve usted? Absolutamente vital. En realidad, la estabilidad monetaria debería ser un dato, algo del cual la gente no tenga que preocuparse, que pueda dedicarse a otra actividad, que pueda ahorrar. Fíjate que aunque haya pobreza, la gente necesita ahorrar por si tiene un hijo enfermo, por si quiere comprar una máquina. Siempre necesitas poder ahorrar. Sin estabilidad monetaria es prácticamente imposible. Entonces, eso debería ser algo que no se discute. Sin embargo, la tentación de los gobiernos de gastar más de lo que tienen y de financiarlo con emisión monetaria es grande, y tenemos varios casos en Latinoamérica, en donde, empezando por Argentina, en donde esa tentación nunca ha logrado ser moderada. Pero, digamos, la principal cuestión que tienen los países es ver el recurso. Pero te puedo poner otros ejemplos. Hay lugares, puedo ir a uno que es muy emblemático fuera de Latinoamérica, Silicon Valley, en donde no había nada en particular, de hecho es un área bastante desértica, de hecho es un área... Y dijeron, bueno, a todo lo que se instale aquí le vamos a cobrar pocos impuestos. Y mágicamente has tenido el florecimiento de una industria extraordinaria. Entonces, no necesariamente hay que hacer lo que hace Latinoamérica en general, que es al que hace las cosas bien le cobran más. Al revés, hay que generar la posibilidad de que pueda crecer. Ajá, interesantísima la mirada, la perspectiva económica. Sin estabilidad monetaria es imposible ahorrar y el ahorro es parte de la salud económica, o la capacidad de ahorro es parte de la salud económica de los países. Diana Mondino, economista argentina, ha compartido con nosotros sus ideas en torno a esta noticia de que Latinoamérica no crecerá lo suficiente en los próximos años. Muchas gracias, señora Diana Mondino. Buenos días. Yes.